¿Es pecado volver a casarse siendo cristiano? Esta pregunta ha causado confusión, dolor y hasta divisiones dentro del pueblo de Dios. Muchos creen tener la respuesta, pero solo la palabra puede mostrarnos la verdad completa. En Mateo 19:9 Jesús declara: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Esta afirmación parece definitiva, pero encierra una profundidad que a menudo se malinterpreta. Hoy veremos cómo interpretar este pasaje y otros textos bíblicos para entender el corazón de Dios respecto al matrimonio, el divorcio y el nuevo comienzo. Te mostraremos cómo discernir si una nueva unión es aceptada por Dios o si se convierte en una transgresión espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, el corazón del hombre ha estado marcado por una profunda necesidad de pertenencia, de unidad y de amor verdadero. No es casualidad que, en el diseño original de Dios, el matrimonio aparezca como una de las primeras instituciones creadas. Génesis 2:24. Declara con claridad: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta declaración no es simplemente una instrucción sobre relaciones humanas, es una revelación del modelo divino de unidad espiritual. El matrimonio no fue ideado como un contrato que puede ser disuelto por mutuo acuerdo. Fue establecido como un pacto sagrado, sellado no solo entre dos personas, sino también ante Dios, con implicaciones eternas. Cuando Dios creó al hombre, no lo dejó solo por mucho tiempo. Génesis 2:18 nos muestra esa intención divina. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. En ese acto de crear a la mujer, Dios no solo suplía una necesidad emocional o práctica, estaba revelando que la unión entre hombre y mujer reflejaría su imagen misma. Una imagen de amor, entrega y complementariedad. Adán no recibió a Eva como a cualquier compañera, sino como a un reflejo de sí mismo. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, exclamó. Desde ese momento, el vínculo conyugal fue instituido como una unidad indivisible, una unión que no debía romperse. Con el paso del tiempo, sin embargo, el pecado distorsionó esa imagen perfecta. Lo que fue creado para ser eterno comenzó a quebrarse por el egoísmo, la dureza de corazón y la falta de obediencia. Jesús mismo reconoció esta realidad cuando al ser cuestionado por los fariseos sobre el divorcio, respondió en Mateo 19:8: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Esta frase es profundamente reveladora. Jesús no solo está señalando una concesión mosaica, está apuntando a la diferencia entre la voluntad permisiva de Dios y su voluntad perfecta. El principio permanece inmutable. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Cuando analizamos la estructura espiritual del matrimonio, descubrimos que no se trata únicamente de promesas hechas en un altar. Es un reflejo del pacto de Dios con su pueblo. En Efesios 5:25-27, Pablo compara la relación matrimonial con la relación entre Cristo y la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué tipo de amor es este? Un amor sacrificial, incondicional, que no busca lo suyo, que se mantiene firme incluso en medio de la traición y la debilidad. Ese es el modelo que el matrimonio fue llamado a reflejar. No es extraño entonces que el romper esa unión tenga consecuencias espirituales profundas. En el mundo actual, donde las relaciones se disuelven con la misma facilidad con la que se firman contratos,
Este principio suena radical, pero la Biblia nunca ha prometido comodidad. Ha prometido verdad. Y la verdad sobre el matrimonio desde la perspectiva divina es que fue creado para durar. No como una carga, sino como una bendición continua. Un espacio donde el amor crece, la fe se fortalece y el carácter se forma. En un pacto no se busca la salida cuando las cosas se ponen difíciles. En un pacto se permanece, se lucha, se perdona y se vuelve a intentar. Uno de los errores más comunes es pensar que el matrimonio es simplemente una etapa más en la vida, que si no funciona puede dejarse atrás como quien cambia de empleo o se muda de ciudad. Pero en Malaquías 2, 14 a 16, Dios mismo confronta esta actitud. Y preguntáis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Este pasaje no solo habla de deslealtad, habla de la traición a un pacto espiritual que va más allá de la legalidad. Un pacto que Dios mismo ha presenciado. En medio de tantas voces que buscan relativizar la santidad del matrimonio, esta verdad sigue en pie. El pacto matrimonial es una unión espiritual con propósito divino. No se trata solo de dos personas que se aman, sino de dos almas unidas con el propósito de reflejar la gloria de Dios en la tierra. La familia que nace de ese pacto es una plataforma para el reino, una semilla de bendición para las generaciones, una trinchera contra las tinieblas del mundo. Por eso el enemigo ha atacado tan ferozmente el matrimonio desde el Edén hasta hoy, porque cuando destruye un matrimonio, no solo rompe un hogar, rompe un testimonio, una promesa, una misión espiritual. Al entender esto, la pregunta sobre si volver a casarse es pecado no puede ser respondida sin antes comprender qué es realmente el matrimonio. No es simplemente una formalidad ni un estado civil, es un llamado divino. Es una entrega total que no puede tomarse a la ligera. Cuando alguien dice, sí, acepto, delante de Dios, está declarando su intención de honrar ese compromiso hasta que la muerte lo separe. No hasta que haya problema, no hasta que aparezca alguien mejor, no hasta que las emociones se enfríen. La permanencia es la marca del amor verdadero y eso es precisamente lo que el pacto matrimonial debe encarnar. Hay quienes al escuchar estas verdades sienten temor de haber fallado, temor de estar condenados por errores pasados, y es comprensible. Pero esta enseñanza no es para condenar, sino para edificar, para que entendamos el peso del diseño de Dios y también su gracia cuando fallamos. Porque aunque Dios odia el divorcio, también ama la restauración. Su deseo no es dejarte en ruinas, sino construirte de nuevo sobre un fundamento sólido. Pero ese nuevo comienzo no puede darse sin una verdadera comprensión del pacto que se rompió. No puede iniciarse un nuevo capítulo si no se ha cerrado el anterior de manera bíblica y espiritual. Jesús no evitó los temas difíciles. Él enseñó con firmeza, pero también con compasión. Y cuando habló del matrimonio, lo hizo para recordar al pueblo que la fidelidad no es una opción, sino un principio divino. En Mateo 19:6 lo dijo con claridad. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta unión es más que legal, más que emocional, es espiritual. Y toda decisión que afecte ese pacto
debe ser tomada con temor de Dios y con discernimiento. Hay algo profundamente espiritual en mantenerse fiel a una promesa, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Porque el matrimonio, como el Evangelio, no se trata de merecer, sino de amar. No se trata de recibir siempre lo que uno espera, sino de dar incluso cuando no se recibe. Esa es la naturaleza del amor que Dios nos mostró en Cristo, y ese es el amor que espera ver reflejado en nuestras relaciones más íntimas. Cuando comprendemos el valor del pacto, la pregunta sobre si es pecado volver a casarse no puede responderse superficialmente. No basta con buscar una justificación emocional o cultural. Es necesario volver al principio, volver al diseño original y preguntarse con honestidad: ¿estoy honrando el modelo de Dios o simplemente buscando mi propio bienestar? Porque no todo lo que es legal es santo, y no todo lo que es emocionalmente válido está alineado con la voluntad divina. En tiempos bíblicos los pactos eran sellados con sangre, eran irrevocables, eran sagrados. El matrimonio, en esa misma línea, no es simplemente una unión por conveniencia, es una entrega con implicaciones eternas. Es por eso que el apóstol Pablo advierte en Romanos 7:2: la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Este pasaje ha sido usado muchas veces para crear condenación, pero su intención es mostrar cuán serio es el pacto. No está hablando de imposibilitar la restauración, sino de recalcar que el matrimonio no es algo que pueda desecharse a voluntad. En la cultura moderna, donde la inmediatez rige, estas palabras suenan contraculturales. Pero el Evangelio siempre ha sido así, una contracultura que llama a morir al yo, a asumir compromisos eternos, a vivir con propósito eterno. El matrimonio, en ese contexto, no es un contrato, es una cruz, un llamado a morir a uno mismo para dar vida a otro. Y esa es una imagen poderosa del amor de Dios por nosotros. Quien comprende esto no entra al matrimonio a la ligera, ni lo rompe con facilidad, ni lo sustituye sin temor, porque sabe que no está jugando con emociones humanas, sino con realidades espirituales. Por eso, antes de plantearse volver a casarse, es imprescindible mirar hacia atrás, examinar el pacto anterior y buscar a Dios con todo el corazón. No para justificar una decisión, sino para alinear el corazón con su voluntad. En este viaje de comprensión y verdad no hay espacio para la condenación sin redención, porque el mismo Dios que instituyó el matrimonio también es el Dios que restaura lo quebrado. Pero esa restauración solo es posible cuando reconocemos primero el valor de lo que fue roto. Esta es la base sobre la cual todo lo demás en este tema debe edificarse. Una comprensión profunda del matrimonio como un pacto eterno, diseñado no por el hombre, sino por Dios, para reflejar su gloria en la tierra. Y si estás leyendo esto con un corazón herido, con el alma dividida entre el deseo de rehacer tu vida y el temor de estar en pecado, recuerda que este es solo el comienzo. Hoy solo hemos visto el fundamento. Lo que sigue es un camino de discernimiento, de verdad, de gracia y de obediencia. Un camino que no promete respuestas fáciles, pero sí verdades liberadoras. Y es en esa verdad donde comienza realmente la libertad. ¿Estás dispuesto a seguir profundizando? Porque apenas estamos comenzando a entender lo que Dios ha querido mostrarte. Desde las páginas más antiguas de la Escritura, la relación de Dios con su pueblo ha estado marcada por un profundo anhelo de fidelidad. No es un Dios distante ni indiferente a nuestras decisiones. Es un Dios que ama con celo santo, que vela por la pureza de sus pactos y que reacciona con intensidad cuando estos son quebrantados. La Biblia no guarda silencio respecto al divorcio. No lo trata como un error menor, ni como un asunto trivial.
Por el contrario, lo presenta como una herida espiritual que rompe el orden que Dios estableció desde el principio. En Malaquías 2:16, una de las declaraciones más fuertes y reveladoras se levanta como una advertencia clara, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Esta no es una mera expresión de disgusto. La palabra aborrece en este contexto comunica una repulsión profunda, una ofensa directa a la santidad del vínculo matrimonial. No se trata solo de una separación física o legal, es la traición a un pacto sagrado, un reflejo de infidelidad hacia el diseño divino. Malaquías no está hablando a incrédulos ni a naciones paganas, está hablando al pueblo de Dios, a aquellos que habían entrado en alianzas delante del Señor y luego las desecharon por conveniencia o egoísmo. Es un recordatorio solemne de que Dios no observa nuestras decisiones desde la distancia, sino que Él mismo es testigo de cada pacto hecho en su nombre. El texto continúa diciendo: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El divorcio no es solo una ruptura relacional, es una manifestación de deslealtad espiritual. No solo hacia la otra persona, sino hacia el Dios que estuvo presente cuando se unieron en una sola carne. Esta perspectiva bíblica no está sujeta a cambios culturales ni a nuevas interpretaciones sociales. Está anclada en la naturaleza misma del carácter de Dios, un Dios de pacto, de fidelidad eterna, que llama a su pueblo a reflejar esa misma fidelidad en sus relaciones. Cuando Jesús habló sobre el divorcio en los evangelios, no suavizó esta visión. En Mateo 19, 3-6, cuando los fariseos le preguntaron si era lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, él respondió volviendo al principio. No comenzó con las leyes mosaicas ni con las costumbres rabínicas. Comenzó con la creación. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Luego añadió: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta respuesta no deja espacio para ambigüedades. Jesús no está debatiendo una norma civil, está restaurando la visión original de Dios sobre el matrimonio, recordando que toda separación atenta contra el diseño eterno. Los fariseos, al escuchar esto, replicaron con una pregunta que ha resonado a lo largo de los siglos: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Es aquí donde Jesús revela una verdad que confronta profundamente. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. En esta frase Jesús distingue entre la voluntad permisiva de Dios y su voluntad perfecta. No es que el divorcio sea parte del plan divino, sino que fue tolerado temporalmente por causa del pecado humano. Es decir, la existencia del divorcio en la ley no lo legitima espiritualmente. Fue una concesión por la rebelión, no una validación divina del rompimiento del pacto. Esta respuesta de Jesús tiene un peso teológico crucial. Nos muestra que aunque ciertas prácticas fueron reguladas en el Antiguo Testamento para evitar males mayores, eso no implica que fueran aprobadas en esencia por Dios. El corazón de la enseñanza es claro. El divorcio es un reflejo de corazones endurecidos, incapaces de perdonar, de restaurar, de luchar por lo que Dios ha unido. Y aunque en algunos casos haya razones dolorosas y reales que lo motiven, nunca debe ser considerado como la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. A lo largo de las Escrituras encontramos que Dios mismo utiliza el lenguaje del divorcio para hablar de la infidelidad de su pueblo. En Jeremías 3:8 dice:
y vio que por todas las causas por las cuales la rebelde Israel adulteró, yo la había despedido y le había dado carta de repudio. Pero incluso en este acto de juicio el corazón de Dios clama por restauración. En los versículos siguientes llama a su pueblo al arrepentimiento, promete sanidad, anuncia restauración. No porque minimice la gravedad del pecado, sino porque su misericordia es mayor que nuestras rebeliones. Aun cuando Israel fue infiel, Dios no anuló su amor ni su deseo de reconciliación. Esta tensión entre juicio y misericordia es constante en la revelación divina. Dios odia el divorcio porque rompe su diseño, pero también ama al pecador arrepentido y extiende su gracia a quienes han fallado, no para justificar el error, sino para conducirlos a una transformación profunda. En Oseas, este mensaje se torna vivo. Dios le ordena al profeta casarse con una mujer infiel, Gomer, y luego, tras su traición, volver a amarla y recibirla. Este acto profético simboliza la fidelidad inquebrantable de Dios hacia un pueblo que una y otra vez ha quebrantado su alianza. No se trata de tolerar el pecado, sino de mostrar que la restauración es posible para aquellos que vuelven su rostro a Él con sinceridad. El divorcio, en este marco, no es una licencia para comenzar de nuevo sin consecuencias. Es una señal de fractura espiritual, pero también puede convertirse en un punto de retorno cuando se reconoce el daño, se busca perdón y se permite que Dios sane lo que fue quebrado. El problema no es solo divorciarse. El verdadero problema es divorciarse del propósito de Dios, de su diseño, de su verdad. Hay quienes se separan legalmente, pero siguen anclados espiritualmente al pacto. Y hay quienes inician nuevas relaciones sin jamás haber sanado el vínculo anterior, creando cadenas invisibles que los persiguen por años. La sanidad no viene del olvido, sino de la restauración ante Dios. El apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, también aborda este tema con profundidad. En primera a los Corintios 7, 10 a 11 dice: a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Este mandato refuerza la permanencia del vínculo matrimonial. Pablo no está apelando a su opinión personal, sino a una instrucción directa del Señor. La separación, si ocurre, no es una puerta abierta automática a un nuevo matrimonio. Es un estado que requiere discernimiento, oración y búsqueda de reconciliación cuando sea posible. Esto no significa que todos los casos sean iguales. La Escritura reconoce que hay situaciones de gravedad, como en los casos de infidelidad, que requieren una evaluación profunda, pero el principio que gobierna sigue siendo el mismo. El matrimonio es un pacto que no debe romperse con ligereza, y cuando se rompe, las implicaciones no desaparecen con una firma legal. Persiste un llamado a la responsabilidad, a la verdad, a enfrentar las consecuencias espirituales de nuestras decisiones. Dios no ignora el dolor que conlleva una relación fracturada. No es insensible a las lágrimas derramadas, a los abusos sufridos, a las traiciones padecidas. Pero incluso en medio de esas realidades, su palabra permanece firme. Él no ha llamado a su pueblo a conformarse con el patrón del mundo, sino a elevarse por encima de él, viviendo en santidad, en fidelidad, en amor sacrificial. Esa es la esencia del Evangelio, y esa debe ser también la esencia de nuestras alianzas matrimoniales. Por eso, antes de preguntarse si es lícito volver a casarse, es esencial mirar atrás con honestidad, reconocer el valor del pacto roto y buscar el rostro de Dios con temor reverente,
Porque donde el mundo ofrece reemplazo, Dios ofrece redención. Donde la sociedad da permiso, Dios llama al arrepentimiento. Y solo cuando se camina en esa verdad, la restauración se convierte en una posibilidad real, no en una justificación emocional. El divorcio, visto a través de los ojos de Dios, no es simplemente el fin de una relación. Es una señal de que algo se ha desviado del plan original. Pero también es un punto desde el cual puede comenzar un proceso de reconciliación con la voluntad divina. Un camino que no comienza con nuevos votos, sino con un corazón rendido, dispuesto a ser transformado por la palabra, guiado por el Espíritu y restaurado por la gracia que todo lo alcanza. Ahora que hemos entendido el doloroso peso espiritual del divorcio, el siguiente paso será entender qué ocurre cuando existe una razón legítima y cómo discernir si una nueva unión es aceptada por Dios o si cae bajo el juicio de su palabra. Porque no basta con sentir amor, es necesario caminar en la verdad. ¿Estás listo para profundizar en esa verdad? Porque la palabra no solo ilumina, también separa lo recto de lo torcido y revela el camino que Dios ha trazado para los que le buscan con corazón sincero. La pregunta que marcó a los discípulos de Jesús tras escuchar su enseñanza sobre el divorcio sigue siendo profundamente vigente. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, en Mateo 19:10. Esta reacción revela cuán radical y exigente fue el estándar que Jesús estableció, pero también muestra cuán profundamente distorsionado estaba ya el concepto de matrimonio entre el pueblo, incluso entre los más religiosos. En los tiempos de Jesús existían distintas escuelas rabínicas con posturas muy diferentes respecto al divorcio. Algunos permitían el repudio por casi cualquier causa, otros lo limitaban más severamente. Pero fue Jesús quien interrumpió todas esas interpretaciones con una autoridad que devolvía la mirada al diseño original de Dios, estableciendo una norma no basada en concesiones humanas, sino en el propósito eterno del Creador. En Mateo 19:9, Jesús pronunció una sentencia clara y contundente. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, también comete adulterio. Estas palabras han sido objeto de intensos debates, malinterpretaciones y distorsiones. Pero antes de llegar a conclusiones apresuradas, es imprescindible detenerse a considerar cada parte con reverencia y contexto bíblico. El Señor no lanza estas palabras al azar, no son una amenaza, sino una revelación del estándar divino de santidad en la vida conyugal. El término fornicación que aparece en este pasaje es clave para entender en qué casos una ruptura matrimonial no solo es permitida, sino reconocida como una excepción por el mismo Cristo. La palabra que aparece en el texto original griego es porneia, un término amplio que puede referirse a distintos tipos de inmoralidad sexual, incluyendo infidelidad matrimonial. Es importante notar que Jesús no dice que el divorcio sea el camino recomendado, ni que el nuevo matrimonio sea automáticamente libre de culpa. Lo que hace es establecer una cláusula excepcional en la que el repudio no constituye adulterio, precisamente porque el vínculo matrimonial ha sido profanado de manera directa. La infidelidad sexual rompe la exclusividad del pacto, destruyendo la unidad de una sola carne establecida por Dios. Es en sí misma una violación espiritual y física del matrimonio. Pero incluso ante esta cláusula, no se debe ver la posibilidad del divorcio como una solución automática o inmediata. Jesús deja claro que la excepción no es el modelo. Es una concesión específica dentro de un ideal que sigue siendo la permanencia, la fidelidad y la restauración. Por eso en el mismo pasaje no da una instrucción para divorciarse, sino una descripción de cuándo el divorcio
no constituye adulterio. Hay una gran diferencia entre lo que Dios permite y lo que Él desea. La fidelidad de Oseas hacia una esposa infiel es un recordatorio vivo de que el corazón de Dios siempre busca restaurar antes que desechar. Si bien hay casos donde la fornicación ha corrompido el vínculo, el Señor sigue llamando al perdón como el camino superior siempre que sea posible. El contexto cultural también es esencial. En el mundo antiguo, el repudio de una esposa podía tener consecuencias devastadoras para ella. Sin protección legal ni provisión, muchas mujeres eran abandonadas a la pobreza o forzadas a volver a casarse para sobrevivir. Por eso Jesús no solo está enseñando sobre moralidad, está protegiendo la dignidad y el valor de la persona en el pacto matrimonial. No cualquier motivo justifica una ruptura y no cualquier herida abre la puerta a una nueva relación. La cláusula de fornicación no puede ser tomada como una excusa para evadir compromisos difíciles, sino como una respuesta ante una transgresión objetiva que ha quebrado el fundamento mismo del pacto. En esta misma línea, Pablo ofrece una enseñanza complementaria en 1 Corintios 7:15. Allí aborda el caso específico de un cónyuge incrédulo que decide abandonar a su pareja creyente. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Este texto no contradice a Jesús, sino que amplía la comprensión del abandono como otra circunstancia excepcional. En estos casos, el creyente no está obligado a mantener el vínculo cuando ha sido abandonado por alguien que no comparte su fe ni su pacto. Sin embargo, tampoco se hace un llamado directo a un nuevo matrimonio, sino a la paz, lo cual implica discernimiento, comunión con Dios y obediencia. El error frecuente es convertir estas excepciones en regla. La Escritura no ofrece una lista de permisos, sino principios que deben ser aplicados con temor y sabiduría. El deseo del corazón de Dios es la restauración, no la separación. Y cuando Jesús habla de la fornicación como causa de ruptura legítima, no está alentando el repudio, sino reconociendo el profundo daño que causa la infidelidad al núcleo espiritual del matrimonio. El acto de unirse a otra persona fuera del pacto original no es simplemente un pecado moral, es una afrenta al mismo corazón de Dios, quien instituyó el matrimonio como reflejo de su pacto con la humanidad. La claridad con que Jesús establece los límites no debe ser vista como rigidez, sino como protección. La permisividad ha destruido miles de hogares bajo el pretexto de la libertad. Pero donde no hay compromiso, no hay reflejo de Cristo. La iglesia es llamada a vivir en fidelidad, no porque sea fácil, sino porque es el testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Así como Él no se divorcia de su pueblo a la primera traición, tampoco nosotros debemos trivializar el compromiso conyugal. La cláusula de fornicación es seria, precisamente porque muestra que solo una ruptura tan profunda del pacto puede abrir una puerta distinta. Y aún así, esa puerta debe ser considerada con discernimiento, oración y dirección espiritual. El matrimonio fue diseñado para ser un espejo del Evangelio. Cristo amó a la iglesia incluso cuando ésta era infiel. Su entrega no se basó en la reciprocidad, sino en el amor sacrificial. Si ese es el modelo, entonces cada creyente que enfrenta una traición debe buscar primero restaurar, perdonar, reconstruir. Y solo cuando eso ha sido imposible, por causa del endurecimiento y la rebelión del otro, puede contemplar el camino de la separación sin cargar con la culpa del adulterio. Esta es la verdad que Jesús enseñó, no una ley dura e inhumana, sino una guía santa
que protege el corazón humano de la corrupción de sus propios deseos. El texto no concede libertad para repudiar sin consecuencias. La frase salvo por causa de fornicación no es una licencia general para justificar una segunda unión en cualquier contexto. Debe haber evidencia clara de que el pacto fue violado de forma definitiva, no una interpretación emocional de los conflictos. La fornicación de la que habla Jesús no es un desacuerdo, ni una crisis, ni una falta de comunicación. Es una transgresión directa que rompe el lazo espiritual. Incluso entonces la posibilidad del perdón debe ser considerada. Porque aunque el pecado sea grande, la gracia de Dios puede ser mayor si hay arrepentimiento genuino. El Evangelio no ignora el dolor, pero tampoco lo convierte en una excusa para desobedecer. A través de toda la Escritura vemos que Dios no trata con ligereza los votos hechos delante de Él. En Números 30:2 se afirma: cuando alguno hiciere voto a Jehová, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. El matrimonio no es una promesa entre dos, es una palabra dada delante del trono de Dios. Y aunque existan condiciones que eximan de la culpa del adulterio en caso de nueva unión, esto no debe ser usado como argumento para escapar de la responsabilidad ni del compromiso que un día se asumió. Lo que se espera del creyente no es una aplicación superficial de excepciones, sino una búsqueda sincera de la voluntad de Dios. Una persona que ha sido herida por la infidelidad de su cónyuge debe preguntarse no solo si puede rehacer su vida, sino si eso honra a Dios. Si ha buscado primero la restauración, si ha sanado el alma antes de abrir un nuevo capítulo. Porque cuando Jesús habló de volver a casarse tras el repudio, lo hizo con una advertencia solemne, sin causa legítima. Esa unión es adulterio. Y el adulterio, aunque socialmente aceptado, sigue siendo una ofensa grave delante del cielo. La iglesia no puede ajustar el mensaje del reino para acomodarse a las emociones. Debe anunciar la verdad con gracia, pero sin comprometer la santidad. Quien ha pasado por una ruptura debe ser pastoreado, no desechado. Pero también debe ser instruido, no complacido. Porque solo la verdad hace libres y solo la obediencia trae paz duradera. Las excepciones existen, pero son precisamente eso, excepciones. No deben convertirse en normas disfrazadas de consuelo. El llamado del Señor es claro: amar, perdonar, permanecer. Solo cuando la infidelidad ha roto lo que era santo y cuando no hay vuelta atrás posible, se contempla la posibilidad de no llevar culpa por un nuevo vínculo. Pero aún en esa circunstancia, el creyente debe caminar con temor de Dios, sin apresurarse, sin justificarse a sí mismo, sin usar el dolor como permiso para dejar el camino de la cruz. Porque el que ama a Dios no busca salidas fáciles, sino caminos santos, aunque duelan, aunque exijan renuncia, aunque impliquen soledad por un tiempo. La pureza del matrimonio es un reflejo de la pureza del Evangelio. Y quien ha sido llamado a vivir para Cristo no puede tratar con liviandad un pacto que representa la unión entre el cielo y la humanidad. Las palabras de Jesús en Mateo 19:9 no son un arma de juicio, pero tampoco son un alivio superficial. Son un espejo que revela cuánto valora Dios la fidelidad. Si alguien ha sido víctima de fornicación, no es culpable por desear justicia. Pero esa justicia no debe convertirse en venganza emocional ni en escape espiritual. Debe conducir a una rendición mayor, a una búsqueda más profunda de Dios, a una decisión que no nazca del impulso, sino de la guía del Espíritu Santo. Cada palabra de este pasaje exige una respuesta. No te apresures a interpretar según tu necesidad. Pide luz, pide dirección, pide sabiduría. Porque en este tema, más que en muchos otros,
se pone a prueba si realmente somos guiados por la palabra o por nuestros propios deseos. Solo quien se rinde por completo a la voluntad de Dios podrá discernir si su camino está en la restauración, en la espera o, en casos específicos, en un nuevo comienzo. Y antes de considerar cualquier paso hacia una nueva unión, es necesario que todo lo anterior haya sido examinado con pureza. Porque si no ha habido fornicación comprobada y si no ha existido un proceso de restauración buscado con sinceridad, entonces cualquier nuevo vínculo entra dentro de lo que Jesús llamó adulterio. Y el adulterio, aunque justificado por las emociones humanas, sigue siendo pecado ante Dios. La palabra no está para darnos excusas, sino para guiarnos en el camino estrecho. Y ese camino siempre comienza en la obediencia. Solo así podrás saber si realmente estás siguiendo al Maestro o si estás buscando que Él bendiga una decisión que ya tomaste sin consultarlo. A la luz de su verdad, toda motivación queda al descubierto. ¿Es tu deseo nacer del espíritu o del alma? ¿Es tu decisión respuesta a la dirección divina o escape del dolor? No hay decisión más delicada que aquella que afecta tu pacto espiritual, porque en ella se juega no solo tu presente, sino tu testimonio eterno. La cláusula de fornicación no es una puerta abierta, sino una advertencia. No se trata de lo que puedes hacer, sino de lo que Dios aprueba. Y si tu mayor anhelo es agradar al Señor, entonces cada paso debe estar sometido a su palabra, no a tu deseo. Solo así hallarás paz. Solo así caminarás con seguridad. Solo así vivirás verdaderamente bajo su favor. Cuando Jesús dijo que el que se casa con una mujer repudiada comete adulterio, no lo hizo para sembrar condenación sin esperanza, sino para revelar la seriedad del pacto matrimonial a los ojos de Dios. Estas palabras, lejos de ser un muro infranqueable, son una invitación a mirar el corazón del Evangelio. Porque aunque la transgresión sea grave, la gracia nunca deja de ser más profunda. Pero esa gracia no anula el orden divino. La palabra de Dios no contradice su justicia por mostrar compasión. Ambas caminan juntas. Y es solo al entenderlas en equilibrio que se puede discernir si un nuevo comienzo está bajo la aprobación del cielo o marcado por una ruptura no resuelta, ¿no? La restauración no puede construirse sobre el autoengaño. No se puede hablar de renovación sin antes haber enfrentado la realidad del pecado. Cuando Jesús perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, no negó su falta. Le dijo, vete y no peques más. Juan 8:11. El perdón fue real, pero vino acompañado de un llamado a un cambio de vida. Del mismo modo, cualquier nuevo matrimonio que busque agradar a Dios debe nacer de un corazón arrepentido, de una conciencia limpia, de una disposición total a vivir en obediencia. Porque si no ha habido verdadera confesión, si no se ha renunciado a la desobediencia pasada, cualquier intento de volver a comenzar será solo una continuación del error anterior. El adulterio no se convierte en bendición por el paso del tiempo, ni una unión nacida fuera del orden de Dios se transforma por costumbre. Lo que inicia con desobediencia necesita pasar por un proceso de arrepentimiento real, donde se reconoce el pecado, se pide perdón y se somete cada paso futuro al juicio de la palabra. En 2 Corintios 7:10, Pablo declara, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta distinción es crucial. El remordimiento no basta. Tiene que haber transformación. Tiene que haber evidencia de que la vida entera ha sido rendida al señorío de Cristo. Cuando una persona se pregunta si puede volver a casarse,
La respuesta no puede depender solo de las circunstancias, sino del estado de su alma delante de Dios. Porque la restauración no es un derecho automático, es una gracia que fluye cuando el corazón se alinea con la verdad. Dios puede perdonar incluso el pecado más profundo, pero no lo hace para que el hombre continúe en su propio camino. Lo hace para levantarlo hacia una nueva vida, una vida donde sus decisiones ya no se rigen por emociones, sino por principios eternos. En Romanos 6, 1-2, Pablo hace una pregunta directa. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Este es el fundamento de cualquier posible restauración. La cruz no solo redime, también transforma. Y si una persona ha roto el pacto del matrimonio sin causa legítima y luego ha formado una nueva unión, esa relación no puede ser validada sin primero reconocer el error que la originó. Dios no edifica sobre cimientos quebrados sin antes derribar lo que fue construido fuera de su voluntad. Y ese derribo comienza en el corazón, cuando se deja de justificar lo injustificable y se empieza a buscar lo recto sin atajo. Volver a casarse después de un divorcio no siempre es adulterio, pero tampoco siempre es restauración. Cada caso requiere una evaluación seria, donde la palabra sea la única medida. Hubo infidelidad, hubo abandono irreparable, se buscó la reconciliación con todo el corazón, hubo arrepentimiento genuino o simplemente deseo de rehacer la vida según la lógica humana. Estas preguntas no deben responderse con ligereza. Deben ser presentadas delante de Dios en oración, ayuno y consejería espiritual, porque lo que está en juego no es solo un nuevo comienzo humano, sino la santidad del testimonio cristiano. Dios es un Dios de nuevas oportunidades, pero no de nuevas desobediencias. En Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Esta promesa es tan poderosa como demandante. Dios está dispuesto a limpiar, pero exige que el alma se presente tal como es, sin excusas, sin máscaras, sin medias verdades. Solo cuando el pecado es confesado con total honestidad, la restauración se vuelve posible, no como una concesión emocional, sino como un acto de justicia que nace del perdón. Algunos argumentan que si una persona ya ha formado una nueva familia, no puede deshacer lo que ha construido y que sería más pecado romper otra vez ese vínculo. Pero esto no puede ser un argumento para validar lo inválido. El juicio de lo correcto no depende del daño que pueda causar la verdad, sino de la verdad misma. Y si una relación nació en rebelión, debe pasar por el fuego del arrepentimiento para ser purificada. Solo entonces Dios puede traer orden, paz y dirección. En todo este proceso, el objetivo no es castigar, sino restaurar la imagen de Dios en la vida del creyente. No se trata de vivir bajo condenación, sino bajo convicción. El Espíritu Santo no produce culpa paralizante, sino luz que guía. Y esa luz no bendice lo que Dios no aprueba, solo ilumina el camino hacia lo que Él ha establecido. Por eso, antes de volver a casarse, el alma debe preguntarse con temor: ¿he sido lavado por esa luz? ¿He dejado atrás toda forma de justificación humana? ¿Estoy dispuesto a obedecer incluso si la respuesta de Dios no es lo que yo esperaba? El Señor no se complace en los sacrificios vacíos. No quiere religiosidad, quiere obediencia. Y si hay obediencia, habrá restauración. No necesariamente en la forma de una nueva relación, pero sí en la forma de una paz duradera que solo Él puede dar. La obediencia puede llevar a un nuevo matrimonio bendecido, pero también puede llevar a una vida de soltería consagrada.
si ese es el camino que honra a Dios en cada caso específico. Lo importante no es el estado civil, sino el estado del alma. No es si estás acompañado, sino si estás en la voluntad de Dios. Porque donde está su voluntad, ahí también estará su favor. Y ese favor es mejor que cualquier plan humano. El corazón humano es profundamente hábil para convencerse a sí mismo cuando el deseo es fuerte y la verdad incomoda. Muchas veces la pregunta no es si Dios ha aprobado una nueva relación, sino si el alma ha buscado honestamente su dirección antes de tomar decisiones. Cuando alguien ha atravesado el dolor del divorcio y considera volver a casarse, no basta con sentirse libre emocional o legalmente. Es indispensable discernir si esa decisión cuenta con la aprobación del cielo. Porque lo que el hombre aprueba en su lógica puede ser reprobado por Dios en su santidad. El primer paso no está en los sentimientos, sino en el espíritu. La paz verdadera no se fabrica. Filipenses 4:7 declara que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no se origina en la ausencia de conflicto, ni en el cumplimiento de un anhelo, sino en una profunda armonía con la voluntad divina. Y solo esa paz, la que nace del Espíritu, puede confirmar si una nueva unión está bajo la bendición del Señor o si responde simplemente a una necesidad no procesada. Cuando el deseo de rehacer la vida nace del vacío, la urgencia puede disfrazarse de convicción, pero el que camina en obediencia aprende a detenerse, aprende a esperar, aprende a callar el ruido de las emociones para escuchar la voz que no se impone, pero nunca miente. Dios no guía a través del apuro. Su dirección no llega para apresurar el alma, sino para alinear el corazón con su palabra. En Proverbios 3, 5 a 6 se establece una instrucción que no pierde vigencia. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si esta verdad guía las decisiones, entonces no habrá lugar para justificaciones humanas, no solo para obediencia sencilla. No toda puerta abierta viene de Dios, no toda conexión aparente es un llamado divino. La Biblia está llena de advertencias sobre caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Lo que se presenta como oportunidad puede ser tropiezo. Lo que parece bendición puede ser prueba. Por eso la nueva relación no debe analizarse solo desde el deseo de empezar de nuevo, sino desde la pregunta más radical y transformadora que un creyente puede hacerse. Esto glorifica a Dios. Si una nueva relación lleva a comprometer la verdad, a ocultar el pasado, a ignorar la palabra, entonces no es dirección divina. El Espíritu Santo no inspira decisiones que contradicen la santidad. El mismo que consuela, también confronta. Y si hay verdadera guía de Dios, entonces habrá evidencia. Habrá paz sin conflicto interno. Habrá claridad a través de la Escritura. Habrá confirmación en oración. Habrá consejo sabio de creyentes maduros. Dios no habla para crear confusión. Habla para afirmar el camino. Santiago 3:17 describe el fruto de la sabiduría que viene de lo alto. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Este texto revela que cuando una decisión viene de Dios, su efecto no es solo interior, se manifiesta en obras visibles, en actitudes redimidas, en frutos espirituales. Si una nueva relación produce división, si debilita la vida espiritual, si enfría la pasión por las cosas de Dios, entonces no está edificada sobre roca firme. La voluntad de Dios no solo nos permite caminar, también nos transforma mientras caminamos. Y si ese fruto no es visible, es señal de que la raíz no está en Él.
El consejo también forma parte del proceso de discernimiento. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Una persona que busca la aprobación de Dios no toma decisiones en soledad, se somete al cuerpo de Cristo, escucha la voz de pastores, de líderes espirituales, de aquellos que no hablan desde la emoción. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish. Sino desde la fidelidad a la Escritura. Porque quien quiere hacer su propia voluntad buscará a quien le diga lo que quiere oír. Pero quien busca la voluntad de Dios se rodea de verdades, aunque duelan. Volver a casarse no debe ser una respuesta automática al fracaso anterior. Debe ser una respuesta a un llamado interior que ha sido confirmado por Dios. A veces ese llamado será un nuevo comienzo. Otras veces será permanecer solo por un tiempo o incluso por el resto de la vida. Pero en cualquier caso, el enfoque no debe estar en lo que se desea, sino en lo que Dios ha determinado para ese corazón. Romanos 12:2 lo expresa con claridad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo a través de esa transformación es posible discernir la verdad en medio de las emociones. El discernimiento espiritual es más que intuición. Es el resultado de una vida rendida, de una conciencia afilada por la palabra, de un espíritu que ha aprendido a reconocer la voz del pastor. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Si alguien afirma que Dios le ha hablado sobre una nueva relación, pero vive en desobediencia en otras áreas, esa afirmación debe ser puesta en duda, porque Dios no habla a quienes lo ignoran. Su voz es para quienes ya han aprendido a seguirle, no para quienes quieren usar su nombre como respaldo para sus decisiones. El camino correcto no siempre es el más deseado. A veces obedecer implicará renunciar a algo que parecía bueno, pero esa renuncia es la señal más alta de amor a Dios. Lucas 9:23. Nos recuerda que seguir a Cristo es negarse a sí mismo cada día. Y si una nueva relación requiere que se ignore ese llamado, entonces no viene de Él, porque el Dios que llama al matrimonio es el mismo que llama a la santidad, y nunca separa una cosa de la otra. El alma que ha sido quebrantada por el fracaso debe aprender a discernir con nuevos ojos, no desde la necesidad, sino desde la comunión, no desde la soledad, sino desde la obediencia, no desde el dolor, sino desde la palabra, porque solo quien ha sido moldeado por el fuego de la verdad está listo para caminar otra vez, si es que el camino que se abre lleva de vuelta al centro de la voluntad de Dios. Y si no es así, entonces esperar también es obedecer, y en la obediencia está la verdadera bendición. Dios no abandona a quienes han fallado, no desecha al que ha roto un pacto, ni cierra la puerta al que se ha desviado. Pero su gracia no es excusa para ignorar su santidad. La restauración que Él ofrece no es una reparación superficial del pasado, sino una transformación profunda que empieza en el corazón y se extiende a cada decisión. Cuando alguien ha atravesado la amargura de un matrimonio roto y el peso de una separación, la posibilidad de volver a casarse no debe entenderse como una vía de escape ni como un simple reinicio, sino como una oportunidad, si es que Dios la permite, de honrarlo con un testimonio redimido. La historia de la redención siempre ha incluido a personas que cometieron errores graves, pero que fueron levantadas por la mano de Dios para propósitos mayores. David pecó, pero fue restaurado. Pedro negó, pero fue comisionado. Israel adulteró espiritualmente, pero fue traído de regreso al pacto. Cada uno de estos relatos no minimiza el pecado, sino que exalta la misericordia del Señor, que no se cansa de llamar, de limpiar y de establecer. Si el corazón se rinde con sinceridad, Dios puede usar incluso lo que fue quebrado como instrumento de edificación. Pero esa restauración nunca ocurre sin rendición. La gracia transforma, pero también exige verdad. No hay segundas oportunidades genuinas sin confrontación con la primera falla. No puede construirse un nuevo matrimonio sobre las ruinas de uno anterior, si esas ruinas no han sido presentadas ante Dios en confesión, en humildad y en obediencia. Lo que fue mal edificado debe ser demolido en el alma antes de que pueda levantarse algo nuevo. Solo así el nuevo comienzo será una obra del Espíritu, no del impulso humano. Cuando Dios permite una nueva unión, lo hace con el propósito de glorificarse en ella. El nuevo matrimonio debe ser más que una respuesta emocional al dolor. Debe convertirse en una plataforma de fidelidad, de compromiso y de servicio. Si antes se quebró el diseño divino, ahora debe abrazarse con celo. Si antes se ignoraron las advertencias de la palabra, ahora debe tomarse cada versículo como dirección. Porque una segunda oportunidad no es un derecho, sino una asignación que nace de la gracia y debe vivirse con temor de Dios y con reverencia ante su llamado. El Evangelio es poder para restaurar lo que parecía perdido. Y aunque hay consecuencias que permanecen, también hay gloria que puede manifestarse. Lo que el enemigo usó para destruir, Dios puede redimir para edificar. Pero ese propósito solo se cumple cuando el corazón
ha sido reordenado, cuando ya no busca su propia voluntad, sino la del Padre. La persona que ha sido restaurada ya no vive para sí misma, sino para testificar de aquel que le dio una nueva identidad. Por eso, un nuevo matrimonio que ha pasado por el crisol de la corrección debe convertirse en testimonio vivo de obediencia y redención. No todo lo que Dios permite es fácil. A veces el camino de la restauración está marcado por desafíos, por miradas, por preguntas difíciles. Pero el que ha sido restaurado por Dios no vive para agradar a los hombres, sino para caminar en integridad. Y si su unión ha sido limpiada, guiada y afirmada por el Señor, entonces su responsabilidad es caminar en pureza, sin volver atrás, sin repetir patrones pasados, sin justificar errores, sino avanzando con un corazón recto delante de Dios. El matrimonio restaurado no es una copia del anterior, es una nueva construcción, levantada sobre cimientos de humildad, de gracia y de dependencia constante. Es un espacio donde el perdón no es un concepto, sino una práctica diaria, donde la oración se convierte en el lazo que une, donde la palabra dirige, el Espíritu corrige y Cristo es el centro. Un hogar que ha nacido de la restauración no puede funcionar como uno común. Tiene la misión de reflejar que Dios no solo perdona, sino que transforma para siempre. Isaías 61:3 habla del propósito redentor del Señor: conceder a los afligidos de Sión, darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Este versículo no es una metáfora abstracta, es una promesa concreta para quienes han llorado, han caído, han perdido, pero han vuelto a Él con el alma rendida. Cuando un creyente ha pasado por el dolor del fracaso matrimonial, pero se levanta con un corazón transformado, esa promesa puede cumplirse también en su nueva etapa. Nada en la vida del creyente está exento del propósito de Dios, ni siquiera el error. Dios puede tomar un pasado roto y convertirlo en una plataforma de consuelo para otros. Puede hacer de una unión restaurada un faro para los que hoy caminan en oscuridad. Pero eso solo es posible cuando el nuevo matrimonio no se trata de llenar un vacío, sino de cumplir una asignación. Porque cada paso después del quebranto debe ser dado con discernimiento, con madurez espiritual, con una visión más alta que el simple bienestar personal. Quien ha sido restaurado tiene una responsabilidad mayor. No puede vivir como si nada hubiese pasado. No puede repetir lo que lo llevó a la caída. No puede olvidar la gracia que lo levantó. Cada día debe ser vivido con gratitud, con humildad y con celo por la verdad. Si Dios ha dado una segunda oportunidad, no es para que se viva igual que antes, sino para que se viva mejor, más cerca de Él, más alineado con su voluntad, más consciente del llamado a reflejar su santidad. El nuevo matrimonio, cuando es aprobado por Dios, no es solo una bendición para los que lo forman, sino una evidencia de que la redención sigue vigente, de que el Evangelio no solo salva, también restaura, de que el amor de Dios no solo cubre el pecado, también lo transforma. Y esa verdad, cuando se vive con convicción, se convierte en el testimonio más poderoso para un mundo que ha normalizado la ruptura y banalizado el compromiso. El Señor no llama a nadie a caminar en culpa, pero sí a caminar en luz. No cubre el error para que se repita, sino para que se supere. Por eso, si un creyente ha sido guiado a un nuevo matrimonio después de un proceso profundo de arrepentimiento, de corrección, de consejo y de confirmación espiritual, entonces debe abrazar esa oportunidad como una asignación divina y vivirla con pureza, con reverencia, con una entrega que refleje que el pacto ha vuelto a tener su verdadero valor.
Cuando un nuevo matrimonio nace bajo la dirección de Dios, se convierte en una historia de gloria, no de vergüenza, en una evidencia de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y en un altar donde cada día el amor, la obediencia y la verdad se entrelazan para declarar que Dios sigue escribiendo nuevas historias, incluso con las páginas que otros creían tachadas para siempre. Volver a casarse no es solo una decisión emocional ni un deseo humano de comenzar de nuevo. Es una intersección espiritual donde el pasado, el presente y el propósito eterno de Dios se encuentran. No se trata de volver a amar solamente, sino de volver a comprometerse con lo que Dios llama sagrado. Por eso, más allá de la pregunta moral, está el llamado profundo a vivir con conciencia eterna. Porque cada decisión que tomamos con respecto al matrimonio deja huellas en lo invisible. Afecta nuestra comunión, nuestra autoridad espiritual y el legado que dejamos. La respuesta a si volver a casarse siendo cristiano es pecado no puede reducirse a un sí o un no superficial. Debe llevarnos a una revisión interna, no solo de lo que hicimos, sino de quiénes somos ahora delante de Dios y sobre todo de cómo reflejamos su carácter en nuestras decisiones. Un nuevo matrimonio no es un nuevo capítulo cualquiera, es un nuevo pacto que grita al cielo y al mundo a quién pertenecemos y a quién servimos. La verdadera pregunta que debe guiar el alma no es ¿puedo?, sino ¿glorifica esto a Dios? Porque cuando el deseo se somete a la eternidad, todo cobra sentido. No se trata de rehacer una historia, sino de alinear cada palabra, cada promesa y cada acto al propósito divino. El creyente que entiende esto no vive en la sombra de su pasado ni en la ansiedad de su futuro. Vive en la luz de la obediencia, sabiendo que en cada paso, incluso en el amor, se juega el testimonio de Cristo en su vida. Esa es la verdad más alta, que incluso en el terreno de los afectos, la gloria de Dios debe ser el principio, el centro y el fin.